muy necesario para nuestras vidas, y a veces los creyentes estamos ahí luchando con este tema porque a veces no sabemos cómo tenemos que vivir, qué tenemos que hacer en medio de la vida que cada uno de nosotros pues, por la que vamos caminando en medio de este mundo, siguiendo la estela de nuestro Señor. Y seguro que hay momentos en los que nos podemos preguntar ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo siga? ¿Qué es lo que Dios está esperando que yo viva? ¿De qué manera puedo agradarle en medio de mi vida? Y seguramente algunos de vosotros habéis preguntado cómo conocer la voluntad de Dios para mi vida. ¿Cómo puedo llegar a descubrirla? ¿Necesitamos algo para poder conocer su voluntad? Es cierto que hay una voluntad general para todos, luego hay una voluntad más particular para nuestras vidas. No todos somos llamados a ser pastores, no todos somos llamados a adorar, a ser instrumentos de alabanza en medio de una iglesia. Cada uno Dios va dirigiendo en función de las características propias y los propósitos de Dios, sobre todo. Entonces, lo que me gustaría esta mañana es acercarnos a una serie de principios que nos ayuden a poder ir viendo aquello que el Señor quiere para nuestras vidas y que nos puedan ayudar a entender qué es lo que el Señor realmente está esperando y buscando de cada uno de nosotros. Y me gustaría que antes pudiéramos orar y pedir que el Señor también nos ayude y siga preparando nuestras vidas para seguir recibiendo su palabra. Amén. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias porque tu palabra es un tesoro que tenemos en nuestras manos, y en tu palabra, Señor, encontramos tu guía. Tú nos diriges a través de tu palabra. Es esa veleta que nos va marcando el rumbo, que nos va marcando la dirección, Señor. Y queremos pedirte que tú sigas hablándonos también esta mañana a través de tu palabra, para poder agradarte cada día más con nuestras propias vidas, con nuestras decisiones, con nuestras acciones, con todo lo que somos, Señor. Señor, ayúdanos, sigue usando tu palabra y llevándote la gloria en nuestras vidas. Amén. 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 Colosenses 1:19, o sea, 1:9, perdón, era una oración que Pablo estaba haciendo por el pueblo de Colosas, por la iglesia de Colosas. Colosenses 1:9. Mirad lo que pide por los hermanos. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir ¿el qué? Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Una de las oraciones de Pablo por los hermanos en Colosas era que fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Llenos. No que fueran cortos en ese conocimiento, sino llenos. Que hubiera un auténtico conocer de lo que Dios busca para nuestras vidas, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, dice el resto del texto. ¿Para qué? Conocer la voluntad de Dios, ¿para qué? Para que andéis como es digno del Señor. Dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es parte de lo que el Señor está buscando para nuestras vidas, vivir bajo la voluntad de Dios. Una vez, de jovencito, cuando me convertí, un amigo mío, que él me hizo algunas preguntas así un poquito como... Porque después de algún tiempo, llevábamos como quizás un par de años que no nos veíamos, me dice, pero tú sigues ahí en medio de eso. Lo que quería decir es que si yo seguía como creyente, si no me había alejado de la fe cristiana. Y una de las cosas que él decía también es que vivir bajo los valores cristianos, eso es un genio. O sea, que era demasiado duro, demasiado
complicado, ¿no? Imaginaos como un joven no creyente con 20 años, pues podría estar pensando que era muy difícil, que evidentemente pues tendría que guardarse. Ponerse en la situación. Pero la realidad es que yo creo que mucha gente también vive de esa manera, en el medio de la sociedad que vivimos. O sea, seguir a Cristo, seguir al Señor, eso es mucha tela. Vivir bajo la voluntad de Dios y seguir, eso, hombre, está bien ser creyente, tener una serie de valores que están bien, pero ya tomárselo demasiado en serio, eso ya es ser fanático. Muchos piensan así a nuestro alrededor, muchos. Que tomarse en serio la palabra de Dios, eso es fanatismo. Bueno, en principio creo que porque no conocen la palabra de Dios, no conocen a Dios, y por lo tanto evidentemente descubren y entienden que lo que Dios nos pide es absurdo. De hecho, si vamos a 2 de Corintios, perdón, a 1 de Corintios en el capítulo 2, en el verso 14 del capítulo 2, lo que nos dice es que aquellos que no tienen a Dios en sus vidas, que no tienen a Dios en su corazón, ¿qué pasa? Mirad lo que dice el texto. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Para aquel que no tiene a Cristo, seguir a Cristo es una locura, es fanatismo, es absurdo. Es parte de la realidad, porque no ven. No ven. Sus ojos están cerrados a la bondad de la voluntad de Dios. Y esa es, quizás seguramente la realidad que nos encontraremos a la hora de, quizás hablar de nuestra fe en la sociedad que nos rodea. No lo entiendo. De hecho, el ser humano, si Dios evidentemente lo que quiere hacer es vivir bajo su soberana voluntad, no la de Dios, sino la propia. Esa es la vida que muchos viven y quieren vivir, su voluntad, lo que a mí me parece que es, lo que yo creo. El Señor nos llama a vivir de otra manera, nos llama a vivir de otra manera, y sí, es un mensaje radical, seguir a Jesús. Es radical. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué hace? Niéguese. Tome su cruz y sígame. ¿Eso es radical? Sí. Vivir de esa manera solo es posible en la medida que el Espíritu de Dios está en nuestras vidas. Solo es posible ese amor. Y por la gracia de Dios tenemos la ayuda del Espíritu Santo para caminar en esa dirección, con todas nuestras caídas, nuestros defectos, nuestros pecados, pero es por el Espíritu de Dios que somos incentivados a seguir en esa dirección, porque ese es el llamado que tenemos los creyentes. No somos llamados a vivir a nuestro antojo. No somos llamados a vivir a nuestro antojo. Somos llamados a vivir bajo la voluntad de Dios. Y tenemos que perseguirla en nuestras vidas, en nuestro día a día, hermano. Y me gustaría animarte a que vivieras pensando en lo que estás haciendo, en lo que estás diciendo, en lo que estás buscando, si es parte de esa voluntad de Dios para tu vida. Vivir bajo la voluntad de Dios no es solo cuando estamos aquí en la iglesia, en medio de nuestras reuniones, cuando salimos ahí fuera, cuando tomamos decisiones, cuando hacemos o dejamos de hacer algo. La voluntad de Dios tiene que ser aquello que dirija todo nuestro corazón. Y me gustaría que pudiéramos ver algunas verdades de las Escrituras que nos muestran precisamente y nos hablan acerca de la voluntad de Dios. Uno de esos aspectos que me gustaría resaltar en esta mañana es la importancia para un creyente vivir en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es algo que tenemos que tener muy claro, que es tremendamente importante para nuestras vidas.
porque esa es la voluntad de Dios, eso es lo que Dios busca. Que vivamos precisamente sometidos a su voluntad. De hecho, eso es una característica del auténtico creyente. El auténtico creyente vive bajo la voluntad de Dios, la busca, la persigue. Perfectos. ¿Quién hay aquí? ¿Hay alguno que sea perfecto? ¿Que vivamos enteramente la voluntad de Dios? No. Pero sí tiene que haber en nuestro corazón una intención clara, un deseo, que a pesar de las dificultades, a pesar de uno mismo, tú avances, camines, dirijas tu vida en aquello que Dios tiene, que desea para tu vida. Y en las Escrituras encontramos textos que nos recuerdan que una de las características claras de un creyente es vivir bajo su voluntad. Mateo 7 es un texto muy conocido y que me gustaría resaltar. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, no es cuestión de decir, no es solo una cuestión de palabras, ¿qué es? Sino el que hace la voluntad, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Una característica de un auténtico creyente es que ama la voluntad de Dios. Ama agradar al Padre, ama agradar a Dios. Busca entrar y caminar en esa senda que a veces es estrecha, sí, es cierto. Pero la senda ancha, ¿qué pasa? ¿Que es más divertida? ¿Hace feliz al ser humano? Aparentemente. Aparentemente. Pero el camino del auténtico bien es estrecho. Donde realmente disfrutamos de la vida, donde aprendemos a ser hombres y mujeres de bien, hombres y mujeres que edifican, que bendicen, es por ese camino. Y eso es lo que el texto nos está llamando. ¿Llamando a qué? A darle importancia. La voluntad de Dios es importante para mi vida. Y me gustaría que podamos a veces distinguir entre lo que estoy diciendo ahora. Voluntad general. ¿Todos somos llamados a vivir en santidad? ¿Todos somos llamados a decir la verdad? ¿Todos somos llamados a adorar al Señor? ¿Todos somos llamados a perdonar? Bueno, eso es voluntad general, ¿vale? Todos tenemos eso. Y desde esa perspectiva, todos somos llamados a vivir en esa dirección. Es cierto, luego hay aspectos más particulares, ¿no? Dios nos llama a un ministerio determinado, a unos, a otros nos llama de otra manera, unos viven en un sitio, otros viven en otro sitio, unos se dedican a una profesión, otros se dedican a otro. Hay diferentes particulares, pero hay una voluntad general a la que Dios nos llama a todos. Y Dios quiere que la sigamos. La otra también. La particular, evidentemente. Y eso es parte de lo que el Señor está haciendo y queriendo hacer en nuestras vidas. Tiene que ser una característica, que en nuestro corazón esté el deseo de hacer lo que Dios pide. Y buscarlo en nuestras vidas. Y preguntarnos, Señor, ¿estoy haciendo lo que tú quieres? Porque fácilmente nos dejamos llevar, ¿sabéis por qué? Por nuestras emociones. Ay, es que yo siento esto. Ay, es que me gustaría algo. Ay, es que me parece que esto es así. Bueno, ¿cómo filtrar eso? Busca lo que Dios dice. Busca lo que Dios dice. Esa tiene que ser la dirección que haya en nuestro corazón y lo que empuje en nuestro corazón. Y eso es lo que tiene que revelar. Que en mi corazón hay un profundo conocimiento, un sincero, genuino conocimiento de Dios. Porque conocer a Dios significa seguir su voluntad, como estamos viendo en este texto. Mateo 12 es otro texto donde también Jesús está hablando a los discípulos y algunos le han preguntado, ¿quién es tu familia? ¿Quién es tu madre? Versículo 48. Dice, aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Le dicen algunos. Y Jesús responde, dice, él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Lo que va a querer resaltar aquí es un poco quién es su familia espiritual, quiénes son aquellos que evidentemente forman parte de su pueblo. Dice, y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, aquí mi madre y mis hermanos. ¿Quién era su familia?
El pueblo de Dios. El pueblo de Dios era lo que de algún modo está queriendo resaltar. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Quién es el pueblo de Dios? ¿Quién es la familia de Dios? Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. De nuevo, una de las características del auténtico creyente es que ama, quiere hacer la voluntad de Dios. Esa es la lucha que tenemos. Todos. Porque, ¿sabéis? Tenemos también un enemigo que va a intentar por todos los medios que tú no busques la voluntad de Dios. Que busques tu deseo, tu pensamiento, tu sueño, tu opinión, tu idea. Y la necesidad que los creyentes tenemos es pararnos a pensar constantemente si estamos en la voluntad de Dios. Si lo que estamos haciendo, si lo que estamos diciendo, si lo que estamos deseando, si lo que estamos sintiendo se ajusta a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Porque a veces nuestros sentimientos están completamente alejados de lo que Dios quiere. Y tenemos que descubrir realmente qué es eso que Dios tiene para nuestras vidas y qué es lo que Dios quiere. Y buscar, Señor, ayúdame a que mis sentimientos se ajusten a tu voluntad, a que mis deseos se ajusten a lo que tú quieres. Esa es una parte de las responsabilidades que hay en nuestras vidas y que cada uno de nosotros tenemos que buscar. Si nos paramos a mirar nuestro corazón, yo me paro a mirar mi corazón y me doy cuenta fácilmente, como mi corazón fácilmente se desliza. Y a veces muy sutilmente. Y a veces muy sutilmente. No, pero ¿qué? Y buscamos justificación para todo. No sé si te pasa a ti, pero mi corazón es capaz de encontrar justificación tan fácilmente. Pero mi necesidad es realmente caminar bajo la voluntad de Dios. Ese es mi bien. Pero es el bien de todos aquellos que me rodean. En la medida que yo busque la voluntad de Dios, los que están a mi alrededor van a ser afectados. Si yo vivo bajo mi voluntad, bajo mi deseo, bajo mis sentimientos, ¿los demás van a ser afectados? Bien, pero de otra manera. De otra manera. Por eso la necesidad que tenemos los creyentes es ser conscientes de que estamos no viviendo para nosotros mismos. Esa es una cuestión que el Señor trata de guiarnos, mostrarnos a lo largo de todas las Escrituras. Ser un auténtico creyente no es vivir ya para mí. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Él es el que tiene la autoridad, Él es el que quiere reinar, el que quiere dirigir mi vida, el que quiere dirigir mis sentimientos, el que quiere dirigir mis deseos, el que quiere dirigir mis opiniones, el que quiere dirigir mis pensamientos. Es Él, el que quiere transformar y quiere hacer de mí un nuevo hombre y de ti. Un hombre nuevo, un ser, una nueva persona, marcada precisamente por lo que Dios sabe que es lo mejor, su voluntad. No hay nada mejor que la voluntad de Dios para nuestras vidas, no lo hay. Ser libres no es vivir bajo la libertad de lo que me parece. Al final, cuando yo vivo en mi libertad propia, ¿sabéis a qué me conduce? A esclavitud, a dolor, a sufrimiento. Cuando yo vivo en la libertad de Dios, que es vivir bajo su voluntad, entonces sí soy libre. Entonces sí soy libre. Y lo que mi vida transmite es otra cosa que lo que transmite mi vida cuando yo quiero dominar mi vida. Pero eso es lo que el Señor está queriendo hacer. ¿Sabéis? Mira, el mejor ejemplo para nuestras vidas, ¿sabéis quién es? ¿Quién pensáis que puede ser el mejor ejemplo para un cristiano? Jesús. ¿Y sabéis cómo vivía Jesús? Me gustaría ver un pequeño texto, Juan 4:34, donde el Señor está hablando de su vida.
y está hablando de sus prioridades más básicas en su existencia. Y este ejemplo de Jesús es algo que nosotros tenemos también que buscar en nuestras vidas, porque Él es el modelo perfecto para mi vida. El modelo perfecto para tu vida no es ni el pastor, ni el diácono, ni los hermanos de alabanza. El mejor modelo es Jesús. Y este es el modelo que encontramos en las Escrituras. Juan 4, 34 dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga ¿qué? La voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y que acabe su obra. Esa es su comida, su prioridad más básica, su necesidad más básica en la existencia, en la vida que Él vivió durante sus 33 años en la tierra. Su prioridad más básica era vivir bajo la voluntad de Dios. Y esa tiene que ser también la nuestra, hermanos. Tiene que ser la nuestra. Y tenemos que dejar que el Señor enamore nuestros corazones para que realmente nuestras prioridades sean hacer la voluntad de Dios. No sean las opiniones de los demás. No sea buscar la manera de a ver cómo me libro de esta situación, sino de qué es lo que Dios quiere. Para mí, ¿cuál es su voluntad? Y que yo camine en esa dirección. ¿Os imagináis si Jesús se enfrenta a la cruz y dice, esto es muy duro? ¿Cuántos estaríamos aquí hoy? Todos estaríamos condenados, sin absoluta esperanza. Pero Jesús tuvo muy claro cuál era su prioridad en la vida, en su existencia humana, aquí en la tierra. Seguir la voluntad de Dios Padre. Y ese ejemplo es un bien para nuestras vidas y es una necesidad para nuestros corazones. Necesitamos caminar en esa dirección. Job anhelaba caminar en la dirección de Dios. A pesar de todas sus luchas, Job no fue un hombre perfecto tampoco, pero fue un hombre que en su debilidad amó a Dios. Y dice lo siguiente en Job 23, 12, dice, del mandamiento de sus labios nunca me separaré. El mandamiento de sus labios tiene que ver con la voluntad de Dios, tiene que ver con la ley de Dios, con los mandamientos de Dios. Dice, nunca me separaré. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Era muchísimo más importante que sus necesidades más básicas. Era una prioridad de su vida. ¿Lo es en la nuestra? Agradar al Señor en aquello que sabemos. Muchas veces en nuestras mentes tenemos muchísima cantidad de información sobre lo que Dios quiere, que lo sabemos. Toda esa verdad, todo ese cúmulo de verdad que está en nuestras mentes, la tenemos que aplicar en nuestro día a día, en nuestras circunstancias, en nuestra realidad, en casa, en nuestros hogares, en el trabajo, en nuestras relaciones, en nuestras responsabilidades. Es parte de lo que tenemos que aprender. A preguntarnos, Señor, ¿esto es lo que tú quieres? ¿Esto es lo mejor para mí? Es fácil simplemente tomar decisiones sin pararse a pensar. Pero eso es lo que el Señor espera que hagamos, que nos paremos y nos podamos preguntar, ¿esto es lo mejor? Señor, ayúdame a caminar. Cuando caminamos en su voluntad, el Señor bendice. Y algunos de vosotros me habéis dado testimonio de eso, de cómo habéis sido fieles haciendo lo que Dios quería. Habéis dejado rechazado la tentación y habéis decidido hacer lo que Dios quería en algunas situaciones concretas de vuestra vida, y lo que habéis visto es la bendición de Dios, porque vivir la voluntad de Dios es nuestro bien, es nuestro bien, es lo mejor que puede ocurrirnos. Y eso es lo que me gustaría animarte en esta mañana. Estás siendo bombardeado por el mundo que nos rodea, en el que te está diciendo que vive a tu manera. Vive a tu manera. Disfruta de la vida. La vida que vale la pena está en servir a Dios, en seguirle a Él, en obedecer su voluntad para nuestras vidas.
Mira lo que dice el Salmo 40, lo que dice el salmista. Me gustaría que dejarte este versículo para que lo medites y pueda ser una oración para tu propia vida. Me gustaría animarte a que tú oraras para que el Señor forje lo que leemos en este versículo. Quizás lo tienes, quizás el Señor te está forjando eso en tu corazón. Sigue pidiéndote que nadie te lo robe. Que nadie te lo robe. Si no está, Señor, ayúdame. Forja eso en mi corazón. Mira lo que dice este precioso versículo. Verso 8 del Salmo 40. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Amo hacer tu voluntad. Alegra mi corazón hacer lo que tú dices. Dejarme guiar por tu voluntad. Y tu ley está en medio de mi corazón. Dios nos está llamando a vivir de esta manera, hermanos. A ti y a mí. A vivir amando la voluntad de Dios. A veces la voluntad de Dios tiene sus riesgos, porque ser fiel al Señor a veces implica algún precio en alguna cosa, es cierto. Pero el bien que Dios trae a nuestras vidas por serle fiel es mucho mayor que el precio que a veces podemos tener que pagar. Y eso es algo que me gustaría esta mañana animarte. No sé si lo estoy consiguiendo, si estoy logrando animarte para que la voluntad de Dios sea algo que tú la busques apasionadamente, que la ames, que la desees, a pesar de las dificultades, pero que la persigas en tu vida. Y tú digas como el salmista, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Que eso sea realmente lo que haya en nuestro corazón y que ese anhelo sea algo que podamos contagiar a los demás. Necesitamos contagiarnos ese amor por las Escrituras, ese amor por la voluntad de Dios. Dice que todo se pega menos la hermosura, ¿no? Dice el refrán, ¿verdad? Que es más fácil que se pegue lo malo, o que nos influya con lo malo. Pero por eso el Señor nos llama a que anhelemos, busquemos la voluntad, su voluntad en nuestras vidas, la amemos, para que también la compartamos con Él, para que invitemos, alentemos, animemos a todo el que quiera seguir la voluntad de Dios. Porque es nuestro privilegio, es nuestro bien. ¿Amén? Lo que hemos estado viendo es la importancia de la voluntad de Dios en nuestras vidas, pero hay un ingrediente que me gustaría que viéramos, un ingrediente que es importante a la hora de entender, de descubrir aspectos quizás a veces más particulares de la voluntad de nuestras vidas, o incluso entender claramente lo que Dios quiere en medio de algunas situaciones. Y me gustaría que fuéramos para eso un versículo que siempre me ha llamado la atención, en Romanos 12, donde habla precisamente sobre la voluntad de Dios y nos indica algo que es necesario para poder realmente discernir esa voluntad de Dios. Mira lo que dice este texto, es un texto tremendo, un texto precioso. Dice así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, lo que a fin de cuentas lo que está diciendo es por todo el Evangelio, todo lo que he dicho en los capítulos anteriores. En los capítulos anteriores estaba hablando de la verdad del Evangelio, de la salvación en Cristo, de la gracia de Dios, de las misericordias de nuestro Dios, que nos ha dado una salvación que no merecemos. Por todo eso tiene que haber un fruto, tiene que haber un resultado, tiene que ocurrir algo en nuestras vidas a consecuencia de mirar eso. Dice el versículo 1, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, vuestro auténtico culto, el culto lógico. La consecuencia lógica de conocer la misericordia de Dios es rendir nuestras vidas
como un sacrificio vivo. Una entrega a la voluntad es básicamente lo que está diciendo, para resumirlo de otra manera o decirlo de otro modo. Al final Pablo lo que está resumiendo es todo lo que ha ocurrido en la cruz tiene que producir un resultado en nuestros corazones. Tiene que encender nuestros corazones por Jesús, para servirle, para agradarle, para ser un sacrificio vivo. Básicamente, podemos resumirlo en la entrega de toda nuestra voluntad al Señor. ¿Como respuesta a qué? A su amor. No para ganar su amor, sino como respuesta de lo que ya ha hecho por nuestras vidas. ¿Cuál es la respuesta? Entregarle toda nuestra voluntad, toda nuestra vida, todo nuestro ser, para que Él dirija nuestras vidas. Y sigue el versículo 2, que es el que sobre todo me gustaría que viéramos. Dice: no os conforméis a este siglo, no os hagáis como el resto de la sociedad, no. Tened cuidado con las modas, tened cuidado con las modas. No os dejéis arrastrar por lo que piensan la mayoría. No seáis como Vicente, que va detrás de la gente. No. De lo que impulsa y dirija nuestra vida no sea la mayoría, sino lo que Dios dice. Lo que Dios quiere. Es básicamente lo que está queriendo decir aquí Pablo. Si no dice transformaos. No solo, evidentemente la idea es no sigas la corriente de este mundo, pero sigue viviendo a la manera de Dios. Y esa transformación, evidentemente, tiene que ver con el hecho de una transformación no solo externa, tiene que evidentemente nacer en el interior, porque la transformación de la que está hablando Pablo tiene que ver con ese cambio de adentro hacia afuera. Es decir, el corazón siendo transformado y la conducta como consecuencia es transformada también. Pero empieza dentro. Por eso dice: sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El entendimiento implica toda esa vida interior, ese corazón. Tiene que ver el pensamiento, pero tiene que ver con más. Tiene que ver con actitudes, tiene que ver con anhelos, deseos, tiene que ver con lo interior del corazón. Y él está diciendo: esa es la renovación que quiero hacer en vuestras vidas. Y como consecuencia, evidentemente, vais a ser diferentes de cara a la sociedad. Pero aquí viene la cuestión que me sorprendía de este texto. Lo he leído y he visto ese texto, pero me estaba parando en esta ocasión sobre esta idea. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Vale, ser transformados, ser renovados. ¿Para qué? Según lo que dice el texto. Para que discernáis, entendáis, veáis cuál es la voluntad de Dios para vuestras vidas. En ese proceso de transformación, en ese proceso de crecimiento, de madurez, de desarrollo cristiano, por el cual vamos viviendo a la manera de Jesús, es en ese proceso, en ese crecimiento, donde nuestros ojos se abren. Entendemos más fácilmente qué es lo que Dios quiere para mi vida. Ya no necesito una bola de cristal que me diga qué es lo que tengo que hacer. Lo que Dios va haciendo en mi vida me va recomponiendo, va construyendo, va abriendo mis ojos y voy viendo qué es lo que Dios quiere, qué es lo que agrada a Dios, qué es lo que Dios busca de mi vida. Es en ese proceso. Si ese proceso no ocurre, si yo no crezco y me quedo aquí, mi vista va a ser esta.
Eso es precisamente lo que le ocurría a Hebreos. Si vamos a Hebreos, es un pasaje donde de algún modo es la idea es muy parecida. Algunos dicen que debían ser maestros, pero no lo eran, todavía seguían comiendo leche espiritual, alimento para niños, es lo que dice en el versículo 12, pero dice en el versículo 14, dice, pero el alimento sólido, Hebreos 5, perdón, pero el alimento sólido es ese alimento que es carne. Oye, ¿la leche es fácil de tragar? Sí, ¿no? ¿Tú tienes que masticar o hacer algo para tragar la leche? No, tragas. Ahora, ¿y para comer un filete de ternera gallego que está... no está. ¿Qué tienes que hacer para tragar un filete? Tienes que masticarlo. La madurez en el Señor nos proporciona dientes para masticar. Si no hemos crecido, si no hemos madurado, nos faltan los dientes y hay carne que no podemos comer. El autor de Hebreos lo que está diciendo es que algunos han llegado a tener dientes para masticar y tragar eso más complejo. Quizás a veces situaciones más difíciles, como se me da tiempo a ver una que vemos en Pablo en el capítulo 21 de Hechos. La cuestión es que, mira lo que dice aquí, dice, pero elementos sólidos para los que han alcanzado madurez. O sea, los que han crecido tienen dientes. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Son esos maduros que han estado buscando a Dios, han querido crecer, han tenido el anhelo, se han esforzado, han buscado la manera de conocer más a Dios, que han ido creciendo y han ido desarrollando dientes, muelas, para poder masticar. Y dice que están preparados para discernir el bien y el mal. Eso es lo que necesitamos en nuestras vidas para discernir la voluntad de Dios en muchas de las situaciones de la vida que tenemos que vivir. En la medida que vamos conociendo a Dios, vamos conociendo su palabra, vamos descubriendo la voluntad de Dios, vamos discerniendo, vamos entendiendo de una manera mucho más clara lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Y una idea parecida está en Efesios 5. Es una idea que encontramos en muchos textos. A partir del versículo 8, Efesios 5, versículo 8, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz. Dios ha venido a vuestras vidas, Dios está ahí en medio de vuestras vidas. ¿Y qué es la consecuencia? Pues el propósito que Dios manda a aquellos que viven en luz, dice, andad como hijos de luz. Una vida, buscar la manera de vivir bajo esa voluntad de Dios. Al andar a la manera de Dios, al crecer a la manera de Dios. Voy a leer el versículo 10, porque el 10 es como un paréntesis, pero que tiene que ver con el versículo 8. Pero voy a leer como si leyera el 8 y el 10 seguidos. Dice, andar como hijos de luz, comprobando lo que es agradable al Señor. Al caminar como hijos, comprobamos, discernimos, nos damos cuenta de qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Es en ese ambiente de renovación, de entrega, es cuando nuestros ojos se van bien abriendo a la voluntad de Dios. Vamos entendiéndola. Vamos entendiéndola. Un joven sale con una chica no creyente porque no ve. Pero cuando un joven conoce, experimenta a Dios, tiene muy claro lo que Dios quiere para su vida. Y ni se plantea eso, porque lo entiende. Tiene claro cuál es
el propósito que Dios tiene para su vida. No duda. Y eso ocurre en muchísimas áreas de nuestra vida. Muchísimas áreas. Y me gustaría animarte precisamente eso, a que Dios siga teniendo ese lugar protagonista en tu vida, de tal manera que tú sigas creciendo, que anheles madurez. Me gustaría animarte a que no te conformes. ¿Sabes? Uno de los grandes peligros del creyente, precisamente este conformismo. El adaptarnos, está bien, yo no necesito más. Tengo suficiente. Alguien decía, con 3 euros o 3 dólares de Dios tengo suficiente. No, yo no necesito más. El billete para ir al cielo, punto, ya está. ¿Esa es la voluntad de Dios? No, la voluntad de Dios es que crezcas, que madures, que conozcas más a Dios, que tu corazón se excite por agradar al Señor. Ese es el plan de Dios. Ese es el anhelo que Dios tiene para con nuestras vidas. Juan 7:17, el Señor les dice algo también muy interesante. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, el que quiera. Habla de deseos, habla de anhelos, de un corazón transformado, ¿ven? El que quiera hacer, ¿qué? Conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Distinguirá, discernirá lo que es la verdad de Dios y lo que no. Cuando nuestro corazón están siendo moldeados, estamos permitiendo que Dios nos siga dando forma, que siga quitando lo que sobra y poniendo lo que falta, Dios está preparándonos para entender con mucha más claridad qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y esa es la gran necesidad que nosotros tenemos, hermanos. Que Dios siga obrando en nuestras vidas para ser transformados, para ser renovados, para cada día parecernos más a nuestro Señor, a la imagen de nuestro Señor Jesús. Que eso sea lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Y cuando el Señor está haciendo ese proceso, está cumpliendo ese proceso de transformación, porque le estamos dejando, porque cuando dice aquí el texto, en Romanos 12, y habla de transformados, no es solo hay una parte de la labor del Espíritu Santo, pero ahí está queriendo resaltar Pablo la responsabilidad también mía de buscar al Señor y poder, evidentemente, dejarme transformar. Es la idea de ese texto. Y ahí es donde, evidentemente, me gustaría animarte en esta mañana. Me gustaría que la palabra fuera aliento para tu vida, que fuera estímulo para seguirlo. Que la palabra sea realmente verdad, que te alienta a caminar, que te confronta. Quizás. Porque yo necesito ser confrontado con la palabra de Dios. Tú necesitas ser confrontado con la palabra de Dios. Porque a veces nuestras vidas no se ajustan a lo que Dios quiere. Y si la palabra nos confronta, gloria a Dios. Porque lo que Dios quiere es seguir tratando con nuestras vidas y obrando en nuestros corazones de manera que Él pueda cumplir sus propósitos en nuestras vidas y llevarse la gloria. Ese es su deseo. La voluntad de Dios nos hace más sabios. Era una manera de poder decir lo que estaba leyendo ahí. Cuando somos transformados, cuando somos renovados, cuando el Espíritu de Dios está tratando con nuestro corazón, está quitando lo que sobra, está poniendo lo que falta, Dios nos va dando sabiduría para poder responder en medio de las diferentes situaciones de la vida y saber decir, no, esto es lo que Dios quiere. Es cierto, hay situaciones más complejas,
que no son tan fáciles, pero tenemos otra manera de ver la vida, tenemos otra manera de ver nuestras circunstancias y vemos lo que quizás en otros tiempos, cuando nuestro corazón estaba en otra etapa de mucho más infantil de la fe, no veíamos. Y ahora sí vemos, por madurez, porque Dios va produciendo en nosotros ese carácter transformado que nos ayuda a ver, Y es lo que me gustaría animarte en esta mañana, que sigas entendiendo que la voluntad de Dios es lo mejor para nuestras vidas. Es realmente lo que bendice como nada nuestras vidas, nuestras familias. Es la voluntad de Dios. La tentación es fiarnos de nosotros mismos, de nuestras opiniones, de nuestros sentimientos, de nuestros deseos, de nuestras impresiones. No. De quien tenemos que fiarnos es de Él, es de nuestro Señor. Proverbios, capítulo 3, verso 5, dice: fíate de Jehová, ¿de cómo? De todo tu corazón, fíate de Él. Fíate del Señor y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Cuántas veces yo he pensado que mi idea era mejor que la de Dios? ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado? Y nos pasa a veces, ¿verdad? Que pensamos que nuestra idea es mejor, que nosotros sabemos mejor qué es lo que... Y Dios está haciendo otra cosa. Y quiere hacer otra cosa. Fiémonos de Él. Fiémonos de Él, porque Él tiene lo mejor para nuestras vidas. Solo me gustaría ya ir terminando con algunas ideas. Una es: deja que Dios siga transformándote y ayudándote a madurar y crecer. Déjalo. Acércate a la palabra, acércate a la verdad de Dios, acércate a las Escrituras, porque ellas son inspiradas por Dios y nos han sido dadas precisamente para que dirijan nuestro caminar. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda obra. Y el Señor quiere usar la palabra. El Señor quiere usar la palabra. Me gustaría animarte a eso y deja que el Espíritu Santo moldee tu corazón. Cuando el Espíritu Santo está diciéndote: no, ahora no, por ahí no, por aquí. No le resistamos. No le resistamos. Porque a veces podemos vernos resistiendo al Espíritu Santo en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder crecer, madurar, a seguir avanzando para discernir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y vivir con hombres y mujeres de Dios. Y vivir como hombres y mujeres de Dios. Que el Señor nos ayude. Solo lo último que me gustaría decir es: en la vida quizás estamos creciendo, quizás estamos en una etapa más joven, pronta de nuestra fe, otros estamos en una etapa más madura, pero a veces también en la vida cristiana hay momentos o etapas de estancamiento. A veces nuestras vidas se estancan, como el agua de una piscina. ¿Y sabéis qué pasa cuando una vida se estanca? Cuando una piscina se estanca, ese agua se llena de verdín, ya no sirve para bañarse, se llena de todo lo que vuela por el aire, no cumple su función. Necesita entrada y salida de agua. Nuestras vidas necesitan también eso. Y a veces nuestras vidas también se estancan. Y ahí es donde necesitamos recordar nuestra necesidad de acercarnos a Dios. Y me gustaría invitarte a que busquemos a Dios. Si quizás tú te sientes ahí, párate, busca a Dios.
Pasa tiempo con Dios. Isaías 55:3 dice: inclinad vuestro oído, venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Dios tiene sus brazos tendidos, abiertos, siempre está esperándonos, siempre está invitándonos a que le busquemos, a que pasemos tiempo con Él, a que vayamos a su lado. Que Él tiene respuesta para nuestros estancamientos, para aquellas cosas que no entendemos, para todas las situaciones que vivamos. Él tiene respuesta. Él quiere bendecir nuestras vidas. Acerquémonos a Él. Acerquémonos. Acércate a hermanos que te pueden fortalecer, que te pueden alentar, que pueden profundizar en tu amor por Cristo. Te puede ayudar en eso. Porque, ¿sabes? La palabra nos invita también a alentarnos los unos a los otros. Hebreos 10:24 dice: estimulaos. ¿Alguien se acuerda? Dice primero, considerémonos unos a otros para estimularnos. ¿A qué? Al amor y a las buenas obras. ¿Cuál es la función de la Iglesia? La función de la Iglesia, entendedme, por WhatsApp no la podemos vivir. Por Facebook no la podemos vivir. La función de la Iglesia la vivimos al lado el uno del otro, compartiendo, alentándonos al amor y a las buenas obras, como dicen las Escrituras. Es ahí donde nos necesitamos unos a otros para poder realmente seguir avanzando en la fe y no caernos en el camino, quedarnos ahí tirados. La Iglesia tiene esa función, la de bendecirnos unos a otros, la de estimularnos al amor y a las buenas obras. Nos incitamos el uno al otro. Sigue al Señor, Rafa, síguelo. Ama al Señor, Paqui. Sigue adelante, Silvana. No te dejes influir por lo que la sociedad nos dice. Seguir al Señor es lo mejor. Eso es ser iglesia. Eso es ser pueblo de Dios. Y nos necesitamos. Y es en esa relación mutua, en esa comunión, donde podemos alentarnos, exhortarnos. Y podemos decir: no, te estás equivocando, no, por ahí no es. Pero tenemos que estar conviviendo, tenemos que convivir, compartir, estar en comunión. Y estar dispuestos a que no me den la razón, sino que me digan quizás que me estoy equivocando. ¿Estás dispuesto? Muchos se quejan de la Iglesia, pero creo que es una de las grandes bendiciones que podemos tener en nuestros días, el pueblo de Dios, a pesar de todas nuestras arrugas. Y el perfecto, el que no tenga pecado ninguno, que levante la mano. ¿Quién hay aquí? Pero somos el pueblo de Dios. Somos la Iglesia del Señor. Somos aquellos por los cuales Jesús va a venir para recoger a su pueblo y hacernos reyes y sacerdotes. No porque lo merecemos, por su gracia, por su misericordia y para su gloria. Amén.
escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar,